Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, estamos hoy aquí con otro vídeo y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ordenar fracciones tanto del mismo denominador como de denominador distinto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que acordarnos que como siempre una fracción nos representa el número de partes que cojo frente al número total de partes en las que he dividido mi unidad. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que tengamos una fracción con denominador común, simplemente será mayor aquella que tenga mayor número de partes. Es decir, me explico. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2/5 de una tarta, significa que yo he cogido una tarta, la he dividido en 5 partes iguales y he cogido 2 de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la quiero comparar con la fracción 3/5, significaría que de la misma tarta o de una tarta de igual tamaño habría dividido esa tarta en 5 trozos, por lo tanto, como es la tarta del mismo tamaño, cada uno de los trozos tendría el mismo tamaño, pero en vez de coger 2 trozos, habría cogido 3. Por lo tanto, la cantidad total que voy a tener va a ser mayor en el caso del 3 que en el 2. Por tanto, esta fracción sería mayor. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que las fracciones tengan denominador común, la comparación es muy sencilla. Simplemente aquella que tenga un numerador más grande es mayor. ¿Vale? En el caso de que tengamos fracciones negativas, ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado porque los números negativos funcionan al revés. Cuanto más grande es el número, realmente estamos viendo que es más pequeño. Es decir, por ejemplo, pensemos que en vez de tener una tarta partida en 5 trozos, la tengo partida en 6. ¿De acuerdo? Y un amigo mío me quita 2 trozos. Por lo tanto, a mí me faltarán menos 2 trozos de tarta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la cantidad total de trozos que tendré será menos 2 negativa de cada 6. ¿Vale? Pero sin embargo, supongamos que a otro amigo mío tiene la misma tarta, ¿vale? También dividida en 6 trozos, pero en este caso a él le faltarán menos 4 trozos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como tenemos aquí la lógica, como menos 2 es un número mayor que menos 4, tendremos que esta fracción es más grande que la otra. ¿De acuerdo? Porque aunque a mi amigo le falten más trozos, realmente la persona que más tarta tiene soy yo, porque yo solamente necesito 2 trozos para completarla y sin embargo a mi amigo le faltan 4. ¿Vale? Por lo tanto, aunque este número sea en valor absoluto mayor, tenemos que lógicamente menos 2 es un número más grande que menos 4. ¿Vale? Por lo tanto, en las fracciones con denominador común, la comparación es muy sencilla. Simplemente aquella que tenga el mayor numerador, perdón, es la que tiene un mayor valor. Sin embargo, en el caso de las fracciones con denominador que no es común, es un poco más complicado. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo de nuevo la misma tarta y la divido en 3 partes y escojo una. Por lo tanto, tengo seleccionado un tercio de tarta. ¿Vale? Y sin embargo, un amigo mío trae exactamente la misma tarta, pero en vez de dividirla en 3 trozos, la divide en 5 trozos. ¿Vale? Y de esos 5 trozos coge 2. Entonces, la pregunta que nos surge es la siguiente. ¿Quién de los dos ha cogido más tarta? ¿Vale? Podríamos decir, bueno, mi amigo, como ha escogido más trozos, ha escogido más tarta. ¿Vale? Pero eso no tiene por qué ser verdad, porque tenemos que acordarnos que como mi tarta está dividida en menos trozos, cada uno de ellos es más grande. Por lo tanto, es posible que yo con un solo trozo tenga más tarta que mi amigo con dos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como vimos en el caso de las sumas y las restas, simplemente tenemos que comparar las tartas partidas en el mismo número de trozos. ¿De acuerdo? Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Un denominador común. Si nos acordamos, el denominador lo que representa es la cantidad de trozos en las que yo parto mi unidad. En el ejemplo, mi tarta. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos que encontrar un denominador común y, si nos acordamos, lo que tenemos que hacer para encontrar el denominador común es buscar el mínimo común múltiplo. Para ello, ¿qué tendremos que hacer? Lo primero, descomponer en factores primos cada uno de los denominadores. En este caso es muy sencillo, porque 3 ya es primo y 5 también es primo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3 y 5 será simplemente comunes, que en este caso no hay ningún número, y no comunes, que es el 3 por el 5,
y el mayor exponente en cada uno de ellos, aquí lo tengo elevado a 1 y aquí lo tengo elevado a 1, por tanto 3 por 5, es decir, 15. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora tengo que esta fracción y esta fracción tienen que ser igual a dos fracciones de denominador 15. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, para pasar de 3 a 15, perdón, esto tendría que ir al denominador, para pasar de 3 a 15, ¿qué es lo que he hecho? Pues he multiplicado por 5. Por lo tanto, para pasar de 1 aquí a este numerador, tendré también que multiplicar por 5. 1 por 5 me quedará 5. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Pues bueno, para pasar de 5 a 15 he multiplicado por 3, por lo tanto, en el caso del 2, para pasar a este numerador, también tendré que multiplicar por 3. Por tanto, 2 por 3, 6. ¿Y qué me queda? Me queda que un tercio es igual a 5 entre 15 y 2 quintos es igual a 6 entre 15. ¿De acuerdo? Podemos ver que en efecto son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque 1 por 15 es lo mismo que 3 por 5 y 2 por 15, que es 30, es lo mismo que 5 por 6, que es 30. Por tanto, ambas son fracciones equivalentes y están bien calculadas. La pregunta que nos surge ahora es, ¿5 quinceavos es mayor, menor o igual que 6 quinceavos? Pues bueno, ahora ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo número de trozos totales en los que divido mi unidad. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que en este caso simplemente comparábamos cuántos trozos cogíamos en total. Por tanto, como en este caso claramente 6 quinceavos es mayor que 5 quinceavos, podemos decir que un tercio es menor que, que 2 quintos, o lo que es lo mismo, que 2 quintos es mayor que un tercio. ¿De acuerdo? En este caso sí queda la casualidad de que aquel con el que escogemos el número mayor de trozos también es el que tiene mayor porción, pero esto no tiene por qué ocurrir siempre así, ¿vale? Supongamos que ahora en vez de tener esto, voy a comparar un medio con 2 sextos, por ejemplo, ¿vale? En este caso, de nuevo, tengo denominadores no comunes, por tanto tengo que sacar el denominador común, ¿de acuerdo? 2 será igual a 2 y 6 es lo mismo que 2 por 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2 y 6, comunes el 2, al mayor exponente 1 en cada caso, y no comunes el 3, mayor exponente el 1, por tanto 6. Es decir, que esto lo transformaré en una fracción de 6 y en una fracción de 6. Esta se ve enseguida porque como esto es un 6, esto tendrá que ser un 2, y en este caso, como he multiplicado, como he multiplicado por 3, de 2 a 6 multiplico por 3, porque 2 por 3 es 6, voy por aquí. En este caso también tendré que multiplicar por 3, para que la fracción sea equivalente. Y 3 por 1 será 3. Y ahora la pregunta que nos surge es, ¿3 sextos es mayor, menor o igual que 2 sextos? Pues claramente 3 sextos va a ser mayor que 2 sextos. ¿A qué nos conduce esto? A que un medio es mayor que 2 sextos. En este caso tenemos un ejemplo en el que, aunque coja menor número de trozos, como la tarta total la divido en trozos menores, en trozos más grandes, porque la divido en menos trozos, ese trozo abarca más que 2 de los 6 que cogería aquí. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que cuando comparamos fracciones, solamente podemos comparar los numeradores cuando los denominadores son iguales. Si no son iguales, tengo que escribir una fracción equivalente para que lleguen a ser iguales. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy hemos visto la comparación de fracciones en caso de tener numerador y denominador igual o en caso de tenerlo distinto. ¿Vale? Ya sabéis que, como siempre, cualquier duda que os surja, nos lo podéis dejar en comentarios y nosotros la intentaremos resolver. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por todo y que vaya bien.